En el calendario hay ciertas fechas marcadas: Día de la Patria, Día de la Bandera, Día de la Madre, Día del Padre y Navidad. Y entre otras fechas, yo no sé cuáles son las que hay ahí en tu país. Sin embargo, esta fecha despierta muchos sentimientos en las personas. Por un lado, los comerciantes esperan esta fecha con ansias porque saben que la época del consumismo llegó. La gente gasta todo lo que puede para regalos, para decorar la casa, para llenarla de luces, para la cena familiar. Para otros, especialmente para los niños, esta fecha puede significar la época de regalos, de reunión familiar, de alegría. Para otros puede representar mucha tristeza. Están lejos de la familia, ven cómo familias se reúnen, pero alguien que está pasando por dolor, alguien perdió un ser querido recientemente, alguien no puede juntarse con la familia. Cada uno vive una experiencia distinta, especialmente final de año se viven muchas emociones juntas, porque allí también estamos a puertas de poder recibir un nuevo año con nuevas expectativas, con proyectos y sueños que uno tiene en la vida. Sin embargo, también algunos están esperando esta fecha para poder allí criticar, para poder colocar allí tantas cosas sobre aquel que busca tener un momento de encuentro, de reunión, ya sea con la familia en este día, que muchos lo toman como día de celebración. Yo quiero colocar en este momento, antes de abrir la Biblia, algunos asuntos particulares de manera clara para que no sea confundido este mensaje. Quiero que sepas que sobre Jesús nosotros hablamos todo el año. Y sobre el nacimiento de Jesús aprovechamos esta fecha. ¿Por qué razón? Porque todas las personas tienen su foco en que Jesús nació. Especialmente voy a hablar para aquellas personas que al son de crítica dicen, pero ¿cómo es posible que se hable de Navidad? Porque esto es una fiesta pagana y esto y lo otro. Yo quiero que tú puedas aprender a diferenciar dos tipos de celebraciones. Celebraciones que tienen una base cristiana, que fueron paganizadas, y celebraciones paganas que fueron cristianizadas. ¿Estás entendiendo la diferencia? Déjame explicarte la diferencia entre una celebración cristiana que fue paganizada y una una celebración pagana que fue cristianizada. Hay celebraciones que tienen su origen y su fundamento en la historia y en la Biblia, que fueron acontecimientos reales, que se paganizó, claro. Una de ellas es Navidad. Entonces, la Navidad habla del nacimiento de Jesús como trasfondo. El nacimiento de Jesús es un hecho real, ¿correcto? Ahora, que con el tiempo esa fecha se colocó probablemente en el lugar equivocado, tras un trasfondo diferente. Nuestra misión es que en estas fechas, a esas celebraciones cristianas que se paganizaron, nuestra misión es poder devolver el significado verdadero de lo que realmente significa, de la esencia de esta fecha. Porque la gente hoy más está preocupada en consumismo que realmente en el nacimiento de Jesús. Pero hay otro tipo de celebración que fueron traídas al cristianismo del paganismo. Carnaval, Halloween, todas esas tienen que ver con fechas que fueron traídas del paganismo. ¿Tienen alguna base, algún fundamento bíblico? No, no tienen absolutamente nada. En ese tipo de celebraciones nosotros también levantamos la voz para decir, eso es incorrecto. Yo no puedo celebrar, yo no puedo hablar en Halloween algo a favor de Halloween porque no tiene ningún contexto, ni bíblico, histórico, claro que tiene, pero no tiene una base bíblica como para poder decir la esencia de esto es esto. Entonces mi voz se va a levantar y va a decir esto no, porque la Biblia no dice. Pero cuando se trata de una fiesta que fue cristiana, pero luego se paganizó, nuestra misión es, en lugar de entrar en discusiones, devolver la esencia a esa fecha. ¿Correcto? Entonces, hoy te voy a hablar acerca de lo que realmente significa Navidad, aunque quiero que sepas que con certeza Jesús
no nació en diciembre. Porque en esa fecha, obviamente allá en el oriente es invierno y los pastores es imposible que estén allí con sus ovejas. Jesús no nació en esa fecha. Esta fecha está asociada con los cultos solares y obviamente en Persia específicamente al dios Mitra, que era identificado con el sol. Y luego obviamente fue trasladado como fiesta por los soldados romanos a la capital del imperio. Entonces allí fue fusionada después con la celebración del Natalis Solis Invictus, que había tomado auge allí en el tiempo del emperador Aureliano, más o menos en el año 275, aproximadamente, 275 después de Cristo. ¿Qué sucedió? La fecha tiene un trasfondo bíblico, porque el nacimiento de Jesús fue real. El problema es que se paganizó, claro. ¿Por qué razón se paganizó? Al convertirse miles de adoradores del sol, o sea, del mitraísmo al cristianismo, los líderes religiosos optaron por una celebración paralela con el fin de evitar que los nuevos creyentes volvieran al paganismo. Entonces eligieron una fecha. ¿Qué fecha? 25 de diciembre, que fue adoptado como el cumpleaños de Cristo, como el sol de justicia, apenas fue un disfraz. Y aunque la fiesta comenzó a celebrarse esporádicamente, allá en el año 336, el obispo Liberio, en Roma, luego en el año 354, de manera oficial se colocó, haciendo una mezcla entre la adoración al sol y el nacimiento de Jesús. Y esa confusión, obviamente a través de todos los siglos, ha creado ciertas disputas y ciertos malestares. Pero vamos al asunto principal. El nacimiento de Jesús fue real. Y como fue real y Navidad, aun cuando se disfrazó y se contaminó, se mezcló por haberse colocado en una fecha incorrecta y por haberlo asociado al sol, nuestra misión es ir en esta fecha, que todo el mundo está concientizado con el nacimiento de Jesús, y explicar lo que realmente significó el nacimiento de Cristo. Lo mismo hacemos en Semana Santa. No existe Semana Santa. La Biblia me habla de día santo, que es el sábado. No existe Semana Santa, porque Dios no quiere una Semana Santa, Dios quiere una vida santa. ¿Estás entendiendo? Pero yo aprovecho esa oportunidad para hablar del sacrificio de Jesús. Yo no celebro, pero yo aprovecho la oportunidad que todo el mundo está enfocado en eso para poder mostrar la esencia, el hecho real. Y aunque se paganizó, vamos a devolverle el sentido espiritual y bíblico. Ahora, quiero que entiendas que la Biblia guarda silencio en cuanto al nacimiento de Jesús. ¿Por qué razón? Porque si la Biblia hubiese colocado una fecha, hubiese colocado un día donde Jesús nació, imagínate, la humanidad lo hubiese convertido en un día de adoración. La Biblia solamente me habla de un día de adoración, que es el día sábado. Entonces, para no crear mayor problema, ya que sabemos que el ser humano es idólatra por naturaleza, guarda silencio en cuanto a la fecha exacta. Claro que hay muchos cálculos que se hacen, que Jesús probablemente nació en septiembre, que Jesús probablemente nació en marzo, en abril, etcétera, etcétera. Mas la Biblia guarda silencio. Y a lo que la Biblia guarda silencio, yo no puedo dar un énfasis a una especulación. Lo que sí puedo es aprovechar momentos como este para traer el verdadero significado de lo que representa eso que el mundo no tiene idea de lo que está celebrando. Entonces, imagínate, si para la resurrección de Jesús que ocurrió el domingo, la gente buscó hacer del domingo un día de adoración, imagínate si la Biblia dijera que Jesús nació un día jueves. El jueves también lo hubiesen convertido en un día de adoración. Entonces la Biblia es clara, por eso es que no colocó ni fecha ni día para el nacimiento de Jesús. Entonces, el 25 de diciembre no es una fecha, la fecha exacta en que Cristo nació, pero es la fecha donde a través de la historia el relato bíblico se mezcló, se paganizó, y nuestra función o nuestra misión es poder traer el verdadero significado, la esencia. Y quiero que quede claro que el único día específico y separado por Dios en la Biblia, lo cual llama santo, no es ni 25 de diciembre, ni Semana Santa, ni el día de resurrección, sino el día sábado. ¿Está bien? Muy bien, pero muchos aprovechan obviamente esta oportunidad para reunirse, eso no está mal, para reflexionar, y aquí estamos para poder explicar la verdadera razón.
No estamos aquí para poder entrar en discusión, ni crítica, ni desunión, sino para ver lo que la Biblia dice sobre este asunto. Además, quedo pensando en que desde el nacimiento de Jesús siempre existieron dos grupos. Un grupo era el grupo que buscaron adorar a Cristo. Ahí están los pastores, ahí están los reyes magos, aquellos que buscaron adorar. Pero por otro lado, encontramos gente que rechaza a Cristo. Y esto siempre existió desde su nacimiento. Encontramos a Herodes, que quiso matar a Jesús. Encontramos al mesonero, que no dio un lugar para que Jesús naciera. No hay lugar, y parece que esa palabra cada vez se acentúa más, especialmente en nuestra sociedad. Para Cristo no hay lugar. No hay lugar en la vida, no hay lugar en la familia, no hay espacio, no hay lugar. Entonces, me debe llevar a una reflexión de lo que significó en su comienzo el nacimiento de Jesús. ¿Qué trae para mi vida y qué cosa es lo que yo puedo aprender? ¿Puedo ser como Herodes o puedo ser como los pastores? ¿A quién puedo representar? ¿Como aquellos reyes magos que llevan regalos y presentes a Jesús? ¿O como aquel mesonero que dice, no hay lugar para ti en mi vida? ¿Sabes qué cosa es lo curioso? Que las personas en su mayoría dicen, yo celebro Navidad porque recuerdo el nacimiento de Jesús. Pero qué cosa es curioso, ¿el mundo celebra Navidad sin Jesús? Hay un interés en sacar a Jesús de escena. ¿Quién se coloca en escena en Navidad? Un Papá Noel, un árbol, un pesebre. Es como intentar celebrar un cumpleaños sin un cumpleañero. ¿Te das cuenta cómo se ha perdido totalmente se ha perdido la esencia de esta fecha? Y aunque ya te expliqué que no es la fecha, pues vamos a ver por qué Jesús tuvo que nacer y por qué vino a nacer. Entonces, lo más triste es que hoy la gente intenta celebrar una fiesta de cumpleaños sin el cumpleañero. ¿Y por qué? Porque hay más un interés comercial. No quieren honrar a Jesús. Hay tanta gente que aprovecha esta oportunidad para beber alcohol, para destruirse, y destruyéndose dice que están celebrando. Eso no es la correcta manera. Otros llenan la casa de luces, pero el corazón sigue en oscuridad. Y eso no es la manera correcta. Hoy quiero que juntos podamos analizar algunos textos bíblicos que nos ayudan a comprender el trasfondo real y espiritual de esta fecha. Vamos al Antiguo Testamento, y en el Antiguo Testamento encontramos más de 300 profecías que anunciaban sobre el nacimiento de Cristo, el ministerio de Cristo y la muerte de Cristo. Una de esas profecías está en el libro de Miqueas. Miqueas es un libro muy corto, mas tan importante para que nosotros podamos leer. Miqueas capítulo 5, versículo 2, es una de las más de 300 profecías que habla sobre el nacimiento de Jesús y el ministerio de Cristo. Miqueas 5:2 dice así: pero tú, Belén Efrata. Mira qué interesante. Antes de que Jesús naciera, ya había una profecía mencionando el lugar donde él iba a nacer. Tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. O sea, de ti nacerá el Eterno. Esto es algo inexplicable, ¿no? Cuando uno nace quiere decir que tiene un principio. Pero ¿cómo es que de ti nacerá aquel que no tiene principio? ¿A quién está haciendo referencia? A Cristo. Aquel que es Dios eterno, un día por amor se encarna, se hace un ser humano y viene sometiéndose a todo lo que el ser humano puede experimentar desde su nacimiento. Ahora, si más de 400 años antes, más de 500 años antes, ya había una profecía donde Jesús iba a nacer, entonces nada de lo que vemos en el Nuevo Testamento es hecho por casualidad. O sea, no fue casualidad que Jesús naciera en Belén. No. Algunos obviamente dan el crédito a Augusto César porque promulgó allí un edicto que ordenaba empadronarse a todos en su ciudad natal, y obviamente allí se fue José y María porque eran de esa ciudad. Sin embargo, eso era el cumplimiento de una profecía. 333 profecías en el Antiguo Testamento hablan sobre el nacimiento de Cristo, el ministerio de Cristo y la muerte de Cristo. Ahora, la profecía más antigua sobre la venida de Jesús, la primera profecía, lo encontramos en Génesis 3:15.
cuando después del pecado, Dios llama a un juicio a Adán, Eva y la serpiente. Y allí dice que de la mujer nacerá un descendiente que aplastaría la cabeza de la serpiente. Ese descendiente, ¿quién sería? Jesucristo. Por eso es que Satanás siempre tuvo interés en impedir que Cristo viniera a nacer, y cuando nació quiso destruirlo porque sabía que aquel descendiente, que era Cristo, lo derrotaría para siempre. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Belén? ¿Por qué fue elegida esta ciudad? Belén ya tiene un trasfondo y tiene una historia singular. ¿Tú sabías que la primera vez que la Biblia registra el nombre de Belén es para informar que allí nació Benjamín? Allí en Belén. Y allí murió en el parto su madre Raquel. Presta atención, es la primera vez que se menciona la ciudad de Belén. Entonces, el niño que nació de Raquel, ¿sabes cuál es el nombre que debió colocarse? Benoni. ¿Sabes qué significa Benoni? Hijo de mi dolor. Solo que Jacob, el papá de Benjamín, lo cambió el nombre. No dijo, Benoni no se va a llamar. Se va a llamar Benjamín. Y Benjamín significa hijo de mi diestra. Ahora, presta atención a estos detalles. Nosotros podemos conectar este incidente con Jesús y su nacimiento, para que veas que nada es casualidad. ¿Acaso María no habría podido llamar también a Jesús de Benoni? ¿Por qué razón? Porque él iba a experimentar el mayor dolor. Y ella también al ver a su hijo colgado en la cruz. El libro de Isaías capítulo 63 habla de que Jesús es considerado como el varón de dolores, o sea, el Benoni. El primer Benoni, que es Benjamín, que aparece en Génesis, representaría también aquel Benoni que nacería en Belén unos 4,000 años después. Ahora, qué interesante, o unos 2,000 años después. Qué interesante es que nosotros podemos encontrar aquí una relación entre la primera vez que se menciona a Belén y aquí como la ciudad elegida al cual Jesús nació. Es interesante que mientras Raquel lo llamó Benoni, hijo de mi dolor, el padre, ¿qué cosa lo llamó? Benjamín. Y aquí hay otra semejanza. ¿Cómo es que el padre llama a su hijo hablando acerca de Dios Padre y Jesucristo, el Hijo de Dios? Respecto a su divinidad, el Padre lo llama hijo de mi diestra, así como Jacob llamó hijo de mi diestra a Benjamín, el Padre llama a Jesús hijo de mi diestra, o sea, aquel que está a la derecha. Cuando tú vas a Salmo 110:1, dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. Imagínate esa relación que hay entre Génesis y Miqueas, solamente al analizar el lugar. Ahora, este incidente pues parece profético porque el Benoni de María sería el Benjamín de Dios, aquel que tenía que nacer en Belén. Además, no fue María quien puso el nombre al niño, sino fue su padre. Ahora recordemos que en el asunto del nacimiento de Cristo, no fue María quien colocó el nombre de Jesús. ¿Quién colocó el nombre de Jesús? ¿Recuerdas que el ángel vino y le dice, su nombre será Jesús? Tú no lo colocarás nombre, porque nombre ya tiene. Eso está en Mateo capítulo 1, versículo 21. Interesante la relación que hay entre Génesis y Miqueas. Ahora, hay otra mención de Belén, y su historia se relaciona con otro episodio de la Biblia, la historia de Noemí y Ruth. Tú sabes que el nombre de Noemí significa alegría, pero al regresar a Belén, por toda la tragedia que ella había vivido al perder a su esposo y a sus hijos, ella dice, por favor, ya no me llamen así, llámenme Mara. Y Mara significa amargura. Entonces ella cuando regresa a Belén dice, llámenme Mara. Sin embargo, cuando termine el libro, tú te vas a dar cuenta que una vez más ella se llama Noemí. ¿Por qué razón? Porque allá en Belén encontró su alegría, recuperó su gozo. Y
Y allí, conectando la historia de Ruth, vemos de que esa tiene que ver mucho con la historia de Jesús, ya que Ruth fue la bisabuela de David, el rey más eminente de Israel. Y de esa línea pues viene Jesús. Y Jesús debía nacer en Belén y de la descendencia de Ruth y Booz, que era un gentil y un judío, ya que Jesús sería el rey de los judíos y de los gentiles, representando a toda la humanidad. Pero ¿cuál es la lección interesante de esa historia relacionada con Belén? Es que en Belén encontraría a aquellas que se sienten maras en el mundo, amargadas porque la vida les golpea. En Belén encontrarían la verdadera alegría, el verdadero gozo de la redención. Por eso es que la posición de Belén entre las demás ciudades es interesante. El profeta Miqueas, ¿qué cosa exclamó? Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá. Ahora, Belén era singular. ¿Y por qué además era singular? Porque allí en Belén, obviamente, también había nacido el rey David. Ahora, es interesante notar que a través de la historia, cuando conectamos la ciudad con el lugar que fue elegido para que Jesús pueda nacer, encontramos que nada fue por casualidad. Había una razón para todo ello. Además de eso, tú sabes que la Biblia menciona que cuando Jesús nace en Belén, el significado del nombre era interesante, que significa casa de pan. ¿Y por qué razón? Porque allí inclusive, al nacer Jesús, él qué cosa dice, yo soy el pan de vida. Incluso esa necesidad que él cubre para el ser humano tiene que ver con la ciudad de donde él nació. Ahora, uno de los asuntos interesantes que me llama la atención del texto bíblico es que dice, tú Belén eres la más pequeña. Ahora, presta atención aquí. Cuando Jesús vino a nacer, él no solo eligió una pequeña aldea. Él pudo haber elegido la gran Jerusalén para nacer. Pero no solo eligió una pequeña aldea, él eligió un establo en la pequeña aldea. O sea, el peor lugar de la aldea más pequeña. La aldea ya es pequeña, ya es suficiente que Jesús haya decidido nacer en una aldea pequeña, es suficiente. Pero él eligió de la aldea más pequeña el peor lugar. ¿Qué cosa? Un pesebre. Y Jesús nació en el peor lugar para convertirlo en el mejor lugar del mundo. Y aquí encuentro una lección importantísima. ¿Por qué razón? Porque no importa si el lugar es pequeño, no importa si el lugar no es cómodo, no importa si el lugar es insignificante, Jesús, el peor lugar, lo puede convertir en el mejor lugar. El más pequeño.
puede convertirlo en grande. El más insignificante, Él puede convertirlo en renombrado. Por eso es necesario pensar de que Jesús tiene que venir a nacer a nuestra vida. Así como Él cambió la historia de una pequeña aldea, Él puede cambiar nuestra historia. No importa cuán pequeños seamos, cuán insignificantes seamos, no importa si nuestra vida no es la mejor, estemos llenos de defectos, es suficiente que la presencia